La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. ¿Al fin viernes, Moreno? Yo le dije que esa música la hicieron especial para este programa alguna vez, ¿o no? Sí, claro. Moreno, ¿cómo no voy a tantos saber años. eso? Esto le hizo un grupo Sí, que a usted especialmente. le cantó. Sí, Porque habíamos especialmente. hecho Por un eso la rock, ¿se acuerda? Y la estábamos teníamos escuchando. esta. Sí, porque estábamos escuchando, nos hicieron tipo que sacaron un montón de premios y qué sé yo, que hicieron músicas de publicidad, nos hicieron esta música para nosotros, hicieron después música para la campaña. Bueno, es la creación de los compañeros. ¿Cómo anda, Guitia, hoy? Y ando viernes. El viernes es un día muy lindo de la semana. Ah, está como Rodríguez Sá, usted que decía que el cuerpo sabe que es viernes. Sí, el cuerpo lo siente en mi caso. Mirá qué bien. Rodríguez Sá sabía y acá el cuerpo gentil lo siente. Muy bien. Pero de todos modos, en la semana el viernes es un día lindo. En la Argentina, cada semana que pasa, estamos peor. Y habíamos dicho que cada día que pasa, sí, es terrible. Ahora vamos a emitir, Moreno. Bueno, hoy le pregunté a Chiche Germún, che, ¿quién es Blanco Villegas? Me dijo, Mauricio, ¿viste? Sí, está bueno eso, lo hemos logrado. Sí, porque en realidad él funciona como Blanco Villegas. Viste que al principio pensaban que la categoría oligarquía era una categoría antigua, que ya no expresaba el aparato productivo argentino. Pero en realidad, a medida que fuimos transitando y con las cosas que fueron pasando, nos dimos cuenta que era una categoría vigente. ¿Quién nos acompaña, Guitia, hoy? Bueno, nos acompaña el compañero Jorge Sacanini. Muy bien, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes? Encantado de estar con ustedes aquí. Conduce el área de profesionales, ¿cierto? Y técnicos. Digamos que tratamos de hacer lo que podamos decir. Coordina, perdón, me conduce expresé. uno solo. Sí, hay un solo conductor. Vamos a tratar vamos a transitar algunos temas con Jorge, que aparte de ser su especificidad desde hace muchos años, siempre en las conversaciones que hemos tenido ha sido el que más claro lo explicita. Y me parece que el tema de tecnología nos viene bien porque hay algunas opiniones. Hoy incluso en el programa con Chiche Germún se dijeron algunas cosas sobre la sociedad del conocimiento, de qué estamos hablando, que suenan a esos grandes títulos. Hay todo. Sí, pero sí, suenan... un poco creer que el conocimiento por sí puede ser el negocio que salve a la Argentina, digamos, ¿no? Cuando en realidad es la aplicación del conocimiento en cosas concretas lo que hace que la realidad se transforme, ¿no? Estamos entrando en alguna etapa de grandes títulos sin ningún contenido, porque en realidad de las cosas que hay que hablar no se hablan por definiciones de campaña, tiene todo el derecho, pero como yo no soy candidato, en realidad creo que esto sirve en tanto y en cuanto lo que digamos permita el debate. Y hay un tema, Guitia, que me gustaría resaltar, que es el tema de las retenciones. Viste que parece, ahora ya estas semanitas aflojó un poco, pero hasta la semana pasada parecían malas palabras. Y ahí es donde me vienen algunas cosas extrañas, porque me dicen que van a repetir muchas de las propuestas económicas de Néstor Kirchner, y yo estoy de acuerdo. Lo único que digo, háganlo con mucho cuidado y mucha atención, porque nosotros hicimos el gobierno que hicimos porque primero estuvo Duhalde, y no van a pensar que Macri es Duhalde. Duhalde lo que nos hizo a nosotros es generar un camino que empezamos a transitar y después lo mejoramos, pero nos dejó un camino trazado. No solo puso los fiscales para la elección, que salimos segundo y sacamos el 22.5 los votos, no solo puso los votos de la provincia de Buenos Aires y habló con los gobernadores y le dijo que el candidato era Kirchner, sino que dejó un camino trazado.
tan trazado que seguimos con el mismo ministro de Economía, que fue Labaña. Yo es una humilde recomendación, cuidado, porque lejos está Macri de generar las condiciones que permitan construir los equilibrios macroeconómicos para que vos puedas transitar el programa de gobierno, que fue lo que estuvimos debatiendo esta semana, porque claro, con estos desequilibrios macroeconómicos, sobre todo los dos más relevantes, el del sector externo y el fiscal, y vuelvo a repetir esto, el del sector externo es superior al que tenía De la Rúa cuando tuvo que abandonar el gobierno, renunció, y el fiscal es mayor que el que tenía Alfonsín cuando se tuvo que ir del gobierno, con lo cual los desequilibrios macroeconómicos que tenemos en el mismo tiempo y lugar no los tuvimos nunca en la Argentina, ni juntos ni con esta profundidad, y los tenemos, o sea que tenemos el 89 y el 2001 juntos, y no vino Duhalde, porque lo que nosotros planteábamos de Duhalde era el gobierno de transición, que cuando nosotros decíamos que viniera que el gobierno de transición, por el otro lado decían que eso podían ser experiencias golpistas, y no, lejos estábamos de eso. Lo que estábamos diciendo, miren, si no tenemos un gobierno de transición, el gobierno que viene tiene que procurar los equilibrios macroeconómicos y va a venir con una mochila llena de votos, y buscar los equilibrios macroeconómicos trae complejidades. En el tema fiscal, hoy cerca del 13% del PBI, 13% del PBI, puntos porcentuales del PBI, es lo que diferencia los ingresos de los egresos. Cuando vos decís, ¿cuánto es el déficit fiscal de la Argentina total? Esto es el del Tesoro Nacional, los tesoros provinciales, los tesoros municipales, más el del Banco Central. Y si vos decís 13 puntos porcentuales del PBI, no le está cerrando. Nadie lo sabe mucho, porque como estos empezaron a aumentar el gasto desde que perdieron las elecciones, bueno, no se sabe. Y aparte tampoco se sabe cuánto está cayendo la recaudación. Entonces, bueno, pero si vos decís 13 puntos porcentuales del PBI, no te estás equivocando. Si tenés un PBI de 350, 360 mil millones de dólares, saca el 13% de eso y te va a dar aproximadamente 40 mil millones de dólares, que es la diferencia que tenés entre el exceso de gasto y los ingresos que te faltan. Claro, ahí hay dos maneras de ordenar eso, si vos tomás la decisión política de hacerlo. O bajás los gastos, bueno, ese es un esquema económico difícil. Obviamente que siempre hay cosas que podés eficientizar en el gasto, y un gobierno peronista lo tiene que hacer, pero va a ser difícil que caracterices a un gobierno peronista y te plantee que lo que vas a hacer es un ajuste. Claro, eso es una cosa que es hasta contrario un censo a lo otro que tenés que hacer podés aumentar la recaudación, y en el aumento de la recaudación hay una sola billetera que podés ir a buscar. Hay una sola billetera. Son ellos, ¿no? No, son ellos. Tenés que ir por las retenciones en la pampa húmeda. Claro, en la pampa húmeda. Tenés que ir por las retenciones en la pampa húmeda. Las retenciones en la pampa húmeda te pueden dar 10.000, 12.000 millones de dólares, que entre otras cosas incrementan el ingreso, pero te permiten hacer una propuesta de pago antes de que entres en default. Y yo espero que me hayan hecho caso y hayan entrado en las sanciones que tiene el FMI para aquellos países que no le pagan la deuda después de un año. Te dan un año para que te pongas a tiro. Esas sanciones a los países que piden préstamos y no los honran fueron aprobadas por la Argentina y se van renovando habitualmente. Y nosotros nunca, cuando digo nosotros, digo nuestro gobierno, cuando designábamos el funcionario actuante que se sentaba en el directorio del FMI, nunca llevamos la moción de cambiar las sanciones. Por lo tanto, da por sobreentendido que desde el año 56 hasta ahora, cada vez que se renovaron las sanciones, nosotros aprobamos que se sancione a los países que le piden plata al fondo y después no se la devuelven. Así que eso está en internet, muchachos, no hay que hacer ninguna historia. Digo, es prácticamente imposible que nosotros entremos en default con el fondo. Sí podemos entrar en default con el sector privado,
Pero bueno, eso sería uno de los aspectos, sería la verdad muy complejo. Es preferible hacer una opción de pagos. Las retenciones te permiten hacer una opción de pagos. No solo te permiten hacer una opción de pagos, sino que también te permiten disociar el precio de la comida doméstica de la paridad de exportación. Esto es que vos no tengas que pagar la leche como hoy te pasa, como igual en que el si fuera un mercado, italiano, sí. un francés, un alemán, ridículo. Ahora la pagamos más. Sí, sí, ahora con esta devaluación por ahí no, pero todo este tiempo la estuvimos pagando más. Bien, y aparte depende de dónde toma el tipo de cambio. Si tomás el contado con liquidación, el bolsa, el negro, bueno, por eso ya me estoy te mareé, sí. confundiendo. Entre uno y otro, imagínate que hay casi un 20%. Me guío por el contado con liqui, ¿cierto? Para los precios. Hoy se debe haber cerrado 70, 71 contra 57, 58 que está el otro, así que estás arriba de 20%. Bueno, pero a su vez, y esto es lo que quiero resaltar, y por eso le pedí a Jorge que viniera hoy a desasnarnos, nosotros con las retenciones estamos en condiciones de aumentar la oferta de alimentos en la Argentina, sobre todo en términos de calidad de la alimentación. Claro, en general lo que se piensa, y hoy en los programas de televisión que he estado era el comentario, dice, no, si ustedes vuelven a poner retenciones, lo que les va a pasar es que va a bajar la producción de bla, bla, bla. Uh-huh. Y yo le dije, miren, es exactamente al revés. La técnica dice otra cosa. La técnica aplicada dice otra cosa, que fue lo que pasó en nuestro gobierno. Y la teoría también. Puede ser que algún cultivo particularmente, pero yo lo que te garantizo con las retenciones que expando la frontera agropecuaria. Con retenciones voy a hacer extremadamente rentable la crianza de ganado vacuno en Formosa, Misiones, Chaco. Y claro, porque donde no me da el clima para un alimento a campo, me lo dan los forrajeros, los cereales forrajeros que me permiten transformar esos cereales en proteínas cárnicas, que es, en términos de calidades de alimentación, sin ninguna duda, una variación espectacular. Solamente proteínas cárnicas, no, puedo aumentar la leche. Voy a aumentar no solo los vacunos, voy a aumentar la carne aviar, voy a aumentar la carne porcina. Pero aparte empiezo a generar una transformación en la matriz alimentaria de la Argentina, pero en ese ganado, que quizás no es de la calidad del ganado de la pampa húmeda, hoy está bien recibido por los mercados internacionales, porque lo que está aconteciendo en China, que como tienen que, se calcula sacrificar la mitad del stock de porcinos por la famosa gripe porcina en China, y les queda una demanda pendiente de carne, la carne que se están llevando no es la carne de alta calidad que se llevan los europeos, sino la que comemos nosotros. Muy bien, pero incluso la que quizás por un tema de calidad y de presencia en el mercado no se hacía en esa expansión de la frontera agrícola en estas provincias que estamos diciendo. Uh-huh. Si nosotros lo que hacemos es abaratar en términos proporcionales por las retenciones los cereales forrajeros que van a comer nuestro ganado, o sea porcino, vacuno, aviar, etcétera, etcétera, nosotros ese tipo de producto estamos en condiciones de exportar. No es lo mismo que exportes 8 kilos de maíz que su transformación en 1 kilo de carne. 8 kilos de maíz contra 1 kilo de carne, hay que hacer la cuenta. Uh-huh. Es muy sencillo, se hace la cuenta y se terminó la historia. Uh-huh. La tonelada de maíz debe estar $130, $140, debe haber estado oscilando esta semana entre los $130 y $140 la tonelada, sí. O sea que está a $13
0,13 el kilo, Sí. 0,13, Sí. 13 centavos de dólar el kilo, y la tonelada de carne que le estamos vendiendo a los chinos está a $5.000 puesto en el barco. Ujú. O sea, $5 el kilo, vas de 0,13 a $5. Y son 8, ponele 10 que comande más en Formosa, porque esa conversión es en la pampa húmeda. Supongamos que en Formosa es un poco más, pero estarías hablando de $1.30 contra 5. En la conversión para engordar esos animales a corral, Claro. en filoto. Con lo cual, el diferencial es fantástico y te permite una acumulación de capital en esas unidades extraordinarias. Y naturalmente no es lo mismo exportar la tonelada a 130 que la tonelada a 5.000. Y la tonelada es tonelada. Lo que hubo en el medio es un montón de trabajo argentino. Conclusión, las retenciones que desalinean los precios internacionales de los precios locales de la comida, que permiten una recaudación plus para el Tesoro Nacional y con eso hacer una oferta de pago para no entrar en default, también te puede permitir aumentar la oferta alimenticia argentina, cambiando la calidad de alimentación de nuestro pueblo, porque vos sabés que si le tenemos que dar un plato de polenta o un bife a nuestros pibes, me parece que está clarito, ¿no? Salvo que me venga, bueno, estos muchachos que ahora están nuevos, bueno, toda esta historia de Soledad Carlos, está perfecto. Pero, al margen de eso, entre un bife y un plato de polenta, está claro. Ahora, para hacer eso, nosotros necesitamos aplicar un concepto, que es el concepto de tecnologías convenientes. Y como este debate del conocimiento, de la revolución científica tecnológica, o sea, te llenan la cabeza con una serie de títulos que en realidad cuando rascás no aparece nada después. Entonces le pedí a Jorge que nos venga y que conversemos, porque esto de la transformación de hidratos en proteínas es bien importante, pero se hace con tecnologías convenientes, no es que se hace nosotros. Cuando los peronistas hablamos de tecnología conveniente, ¿de qué estamos hablando, mi querido Sacanini? Bueno, mira, tecnología conveniente es un concepto que voy a empezar a explicarlo con un ejemplo sobre lo que vos misma planteaste hoy. Hay una demanda por parte de la política, por parte de cómo queremos estructurar la Argentina, que obliga a alinear los conocimientos para hacer posible, por ejemplo, que el territorio de producción de carne pueda llegar a provincias que hoy prácticamente están lejanas de esa producción, como vos bien planteaste, Formosa y algunas otras de esa zona. Esto implica un principio básico, que es que quien determina la conveniencia de una tecnología es la demanda. Hay un demandante de tecnología, y en este caso es el modelo nacional que uno intenta plantear, que instala las prioridades del desarrollo tecnológico. No es como se dice en la ciencia tradicional y como nosotros nos acostumbramos a ver a través de una cultura que tiene mucho más que ver con la cultura europea que con nuestra propia necesidad, de alguno que imagina alguna cosa novedosa que después el mercado, la moda o quien sea lo adopta como propio. Es exactamente al revés. ¿Por qué? Porque la tecnología, a diferencia de los que algunos creen, no es un hecho que crece solamente desde la evolución natural, como yo siempre pongo un ejemplo, sí, como una mirada positivista. Claro, pero quiero decir esto, cuando uno plantea la idea de plantar una semilla de naranja, la expectativa de ese crecimiento es que dé un naranjo, y el naranjo va a dar naranjas. En tecnología no pasa así. La tecnología es producto de los factores de poder que lo determinan, y por lo tanto la decisión sobre tecnología no es una decisión tecnológica, sino es una decisión política. Este pensamiento se encuentra ricamente explicado, por supuesto, en Laudato Si,
Francisco plantea con mucha fuerza en algunas de las citas sobre tecnología, que son muy importantes, la necesidad de entender que el desarrollo tecnológico está asignado por la convergencia y muchas veces el choque de intereses que son diferentes. Entonces, el primer paso para plantear tecnología es plantear instrumento de qué modelo, instrumento de qué interés. En el caso nuestro, la respuesta es sencilla, es del interés nacional y del interés de la felicidad del pueblo. Entonces, toda la tecnología es conveniente si la tecnología va a fortalecer un producto que favorezca estos dos objetivos básicos. ¿Cuáles son los espacios de articulación de la tecnología? Como vos hablaste de la demanda, a ver, ¿cuál es el rol del movimiento obrero? ¿Cuál es el rol de los empresarios? ¿Cuál es el rol del Estado? Había un famoso triángulo que se acostumbraba a definir, que era de Sábato. Así es. Pero el peronismo lo amplió. Así es. Y hoy, ¿cómo entendemos finalmente qué es la tecnología? Tecnología conveniente, lo que dice que es la tecnología. Bueno, es el estado del arte que te permite que un producto que deviene de determinadas materias primas termina en algo que vos lo consumís, o a su vez la tecnología te permite que determinada materia prima también se transforme en una máquina o herramienta que te permite transformar a su vez materia prima. Entonces, ese es el estado del arte de la tecnología, parte de la cual vos importarás, desarrollarás, construís, hacés, pero ¿cómo vas construyendo un hecho sistémico que te permita aplicar en tu modelo de desarrollo lo que bien vos definís como tecnología conveniente? Mira, el principio básico es que el famoso triángulo de Sábato, que era un triángulo compuesto por el Estado, por la ciencia y la tecnología y por la industria, por los empresarios, en realidad ha quedado obsoleto. Podría haber sido vigente en los momentos en que Sábato lo planteó, pero nosotros planteamos un hexágono virtuoso, es decir, le agregamos 3 vértices que son básicamente el demandante de tecnología, por lo que planteamos recién. La ciencia y la tecnología no se desarrolla desde el pensamiento de aquellos que la generan, sino como respuesta a demandas concretas que tenga la sociedad, que por supuesto van a ser diferentes, depende de qué sociedad estamos hablando o qué poder lo estamos demandando. Ese es uno. El segundo es el movimiento obrero. Es impensable imaginar un desarrollo que solamente responda a lo que planteen los empresarios. Esto implicaría, digamos, que lo predominante en la elección de tecnología sería la ganancia. Y el mundo que hoy tenemos, también lo dice Francisco en algún lado, y yo estoy de acuerdo, con todo respeto y salvando las enormes distancias, el mundo que tenemos es el producto de haber tomado las decisiones solamente en función de lo que podría ser la eficiencia, es decir, la posibilidad de hacer menor esfuerzo para lograr lo mismo, y además que la diferencia de ganancia que eso da quede solo para un solo lado, que es el de los empresarios. Ese es el segundo nodo. Y el tercero son los técnicos. ¿Por qué? Porque ciencia y técnica no es lo mismo, y culturalmente hay un esfuerzo que deberíamos hacer, según mi opinión, de correr lo que son los espacios científicos y técnicos de nuestro país del lugar en que están al lugar de la aceptación que ambos sectores, los científicos y los técnicos, son trabajadores, y como tal, y como lo plantea el general Perón, tienen que ser artífices del destino común, juntamente con los otros sectores. No desde una plataforma, desde un lugar superior, una élite, sí, no quiero ser tan duro, pero de una cosa que es un prestigio que en realidad solamente se legitima cuando lo que se piensa y lo que se produce va en beneficio del pueblo y en el engrandecimiento de la nación. Estos temas vinculados al saber hacer, que eso es el conocimiento, y las herramientas y las maquinarias aplicadas a ese saber hacer para que finalmente aparezcan los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades,
se tiene que generar entre estos 6 actores que vos estás mencionando. Y lo novedoso, y acá viene la incorporación de nuestra doctrina, es la participación del movimiento obrero organizado. Quizás como el elemento ordenador clave, porque lo que se suele asociar es los avances tecnológicos con el deterioro no de las condiciones laborales, sino de la cantidad, claro, de la cantidad de trabajadores que pueden acceder o no al mercado de trabajo. Por eso es tan importante. Ningún trabajador va a estar en contra de los adelantos tecnológicos. Lo que hay que resolver es si te seguirás ganando el pan con el sudor de la frente, que en todo caso te tenés que seguir ganando el pan, en todo caso transpirando menos. Nadie puede estar en contra de que se alivianen las tareas de los trabajadores. Lo que uno está en contra de que nos quedemos sin trabajadores. Claro, que se quede sin fuente de trabajo. Claro, y que por el otro lado me avance la desocupación. Por eso es tan importante la participación del movimiento obrero organizado en la definición de cuál es la tecnología que va a reinar en nuestra patria, que no puede ser más que la conveniente. ¿La conveniente para quién? Para el modelo de desarrollo nuestro, claro, porque la tecnología no es un fin en sí mismo, es una herramienta para el desarrollo. Así es. Y lo definimos en función de nuestro modelo de desarrollo. Y los actores nacionales, no es esa tecnología que viene de afuera y es única, no es neutra, decías vos. Así es, no es neutra. Y además hay una cosa importante, el movimiento obrero tiene que reclamar su espacio en el momento que se definen las tecnologías. Yo en una actividad que tuve hace poco tiempo con el movimiento obrero, que estaba también los bancarios. Estuvieron en ESMATA. Estuvimos en ESMATA, en ese evento que había más de 600 delegados. Fue muy importante y tuvimos la suerte de poder charlar de este tema. Yo les decía a la gente de la bancaria, muchachos, hoy tienen que pelearse y preocuparse por Mercado Libre porque no tuvieron la oportunidad, o no pudieron hacerlo, de discutir 10 años antes cuál era la tecnología que condujo a que existiera el mercado libre, porque creyeron quizás, o porque así se dieron las circunstancias, que el camino de la tecnología era inmovible. Entonces, 10 años antes de que la tecnología se instale y haya que pelear haciendo resistencia, hay que reclamar. Eso es parte de lo que, a mi juicio, el movimiento obrero tiene que hacer. Tienen que reclamar un espacio en la mesa en donde se discutan las tecnologías para el futuro. Vos sabés que en este desarrollo del movimiento nacional justicialista, donde nos vamos encadenando y eslabonando generación tras generación, encadenando a las ideas y eslabonándonos en la construcción de esta cadena, es sorprendente como las reflexiones que se van haciendo son similares, aunque la patria es absolutamente distinta, pero como el debate, al no estar saldado, se repite. Y nuestra producción nos encontró una canción y nos reflejó algunas estrofas cuando estábamos pergeñando el programa. Y me dice, mirá, para estos debates que están teniendo, parece que el viejo Jaureche hecho canción también nos viene justo. A ver qué decía la canción. Excelente. ¿Qué le pareció, Guitia? Muy oportuno, excelente y oportuno. Pero justo, parece escrita. Oportuno, sí. Usted dice que quedó la sonza preñada. Esperemos que no. Esperemos que esta vez sea la última, te dice. Pido a Dios. Esperemos que esta sea la última. Usted sabe, Guitia. Ya hemos pasado tanto. Por favor, yo digo otra vez y cada vez peor, porque viste que la historia no se repite. Bueno. Pero extraordinario lo de los saldos exportables, ¿no? Parece... Ya habrá pasado antes. Ya habrá pasado antes. Usted sabe que Jorge, que tenemos el placer que hoy nos acompañe, bueno, no es un pibe, ¿no? Tuvo algo que ver con la plataforma de Lourdes, ¿se acuerda? De Lourdes Víter. Me acuerdo, he ido a la cancha. Contra Alfonsín Martínez. Perdimos esa elección, fue ahí. Cuando fue el cierre. Sí. En Vélez. Sí, claro. Sí. Pero, bueno, el peronismo también estaba... Veníamos de perder Malvinas, fue una historia muy particular.
ahí aparecieron esos los operadores políticos con la coordinadora, operaciones de prensa, esa historia. Quizá ahora se esté cerrando un ciclo, ¿no? Quizás aquella manera de hacer política que arrancó en el 83 recién ahora esté llegando a su clima. Bueno, quizás, esperemos a ver qué pasa. Pero Jorge participó en la redacción de esa plataforma y vos tuviste que ver con la incorporación de lo que ya en ese momento se hablaba de los saltos tecnológicos, se empezaba obviamente a popularizarse la informática, ya estábamos con la XT, estábamos con la T, estábamos con la Commodore, esas épocas están. Y vos tuviste que redactar y participaste. ¿Cómo desde aquella participación a lo que leíste ahora en la plataforma de nuestro partido, en el frente que integra obviamente el Partido Justicialista, qué sabor te quedó? Y de las actividades que vos has participado y que estuviste, y que yo soy consciente que hasta la conformación del frente, lo que se hablaba de tecnología en nuestro partido, el Partido Justicialista, vos tenías la voz cantante, de alguna manera todos dentro del peronismo aceptaban tu condición de decano en este tema. Esa es indiscutible. Bueno, en esos años todavía las plataformas eran un contrato de responsabilidades que había que cumplir, o por lo menos dar cuenta si no se cumplía. Estoy hablando del 83. En ese año, la plataforma del Partido Justicialista se agregó, uno no fue del todo ajeno a que sucediera, un capítulo específico de lo que en el año 83 se llamaba informática y teleinformática. No había internet todavía, la informática era una cosa que residía más que en las computadoras personales, en los grandes centros de cómputos que valían $1 millón, y no $1 millón en serio, digamos. Claro. Ocupaban un edificio. Y lo rescatable de ese momento, y después hago la comparación con lo actual, es que en ese momento se planteó la importancia de lo que se llamaba en ese momento con la terminología que teníamos en el peronismo, el control de datos transfrontera. Es decir, nosotros nos dábamos cuenta que el movimiento de la teleinformática, es decir, de la comunicación, hablo del año 83, o sea, estamos hablando casi de 30 años, digamos, ¿no? Si no más, no sé, a ver, la cuenta no la sé hacer. Sí, más de 30, 35. Claro, 35 17 años. Más 19. Claro, sí. Exacto, 36 años. Nos dábamos cuenta que el desarrollo... Como te hice la cuenta de ferretero, vos viste que primero te llegué a 2000 y después te pero no usaste los dedos, porque ahí de los comerciantes siempre te redondean y después te suman. Entonces era 17 más 19 y ya mientras lo vas diciendo sabes que 36. Bueno. Digo, había una percepción de la importancia que tenía de que los datos, la información, pasaran impunemente de un país a otro, de un lugar a otro, cuando veíamos la importancia que hoy obviamente se le da a la información como parte del capital de una sociedad, sino que lo digamos con lo que hizo Cambridge Analytica, recolectando y explotando deslocalizadamente e introduciéndose en el pensamiento del conjunto de la sociedad, ¿no? Esa visión, digamos, de cuidar el patrimonio que significa la información, que es sensible o es importante para la nación, es algo que en realidad se fue desvirtuando, porque fue entrando en el mundo otro pensamiento que tiene mucho que ver con esto de la industria del conocimiento, que hoy se habla con tanta maravilla, con tanta admiración, cuando en realidad la industria del conocimiento, como creo que dije en el bloque anterior, tiene sentido en la medida que los desarrollos, los productos de esa industria del conocimiento sirva para hacer grande la nación. Porque si uno lo único que hace es observar la fascinación que trae una industria basada en el conocimiento y en la inteligencia, sin mirar hacia dónde van los productos, termina igual que en la época de los ingleses, criando ovejas y cortándole la lana para que los ingleses nos devolvieran
digamos, los pullovers con mano de obra inglesa. Y bueno, y hoy nosotros entregamos a la nube la inteligencia y el conocimiento aprendido en general en escuelas y universidades nacionales pagadas por el conjunto de la sociedad argentina, a un esquema en donde la ganancia va a parar a a sectores de gran producción que están deslocalizados y que terminan vendiéndonos a nosotros el mismo producto que nosotros le estamos suministrando materia prima intelectual, nada más que 10 veces su costo, y además guardando la mano, porque cuando uno tenía un pullover, el pullover era de uno, lo podía polillar, lo que sea, pero cuando uno entrega la información a esas grandes estructuras, esa información y cómo se procesa es solamente patrimonio de esos lugares que están en la supuesta nube, que cuando se despeja la nube lo que se ven son los grandes jugadores que se apropian de esos conocimientos. Es más, Francia y Estados Unidos hoy están teniendo conflictos importantes con Google. Sí, están, digamos, con la legislación, están poniendo una legislación más estricta. Las estricta. naciones emergen después de muchos años de no hacerlo, para decir, mira muchachos, ustedes son etéreos, invisibles y están en la nube, pero lo que se están llevando tiene que ver con nuestros países. Y nuestros países vamos a defender, estoy hablando de grandes potencias, ¿no? Vamos a defender ese capital porque ustedes no son los dueños deslocalizados de todo, sino que esto corresponde a cada una de las naciones, digamos. Vos sabés que cuando surgió la información de que una X cantidad de empresas vinculadas al proceso informático se habían unido para hacer una moneda, la Libra. Bitcoin. No. Libra. Así estás hablando de... Sí, la de Google y la de Facebook. Y estaba hasta Mercado Libre acá, y salió todo con una historia. Surge la información en la reunión de trabajo de nuestra consultora. El ala joven, viste que toda consultora tiene ala joven, ala senior y los super senior que somos nosotros ya, porque ya estamos, viste. Recontra. Pero bueno, siempre nos sentamos igual, entonces a la derecha el ala senior, a la izquierda el ala junior y bueno, la cabecera. Entonces el ala junior de la consultora plantea el tema y se arma el debate. La senior de alguna manera escucha con atención y ya los veteranos decimos, va a ser difícil que esto prospere. Si bien parecía una construcción de la ingeniería bastante sólida, atentaba contra la aptitud del dólar de ser moneda de reserva de valor internacional y permitir los flujos comerciales. Atentaba directamente contra el dólar. Entonces dije, miren, esto no va a poder ser. Digamos, no hay ninguna moneda de reserva de valor y que permita los flujos internacionales del comercio que no esté sustentada en X cantidad de portaaviones, ¿no? Miren, esto es el ABC, pero bueno, vamos a ver. A los 2 días salió el tuit de Trump diciendo, estoy llamando al dueño de Facebook, de Google, diciéndole que me parece que tienen que pensar mejor. Y como si esto fuera poco, ya salieron distintos bancos centrales y decirme, muchachos, me parece que esto es demasiado picante para que ustedes se metan. Ahí, entonces, ato esto con unos debates que teníamos cuando ya no éramos estudiantes, pero de alguna manera empieza a imponerse el Windows como sistema operativo. Yo vengo del DOS, vos también. Todos venimos de esa época, sí. Vengo de la Clementina, yo claro, programé en la Clementina. Fortran hice yo en la facultad. Bueno, son de la misma época, pero como sistema operativo era el DOS. En ese momento, digamos, las AT, XT, ¿no? El DOS. Y entonces el Windows simplifica enormemente todo eso. Entonces, el debate es, me acuerdo que en esa época trabajaba de asistente de investigación del profesor Rothman en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales, en el CEUR. Ahí lo conocí a Lindenburg y una serie de muchachos más. Pero yo trabajaba con Rothman. Y entonces el debate era si Windows podía haber surgido con la potencia que surgió, si bien en un garage, todo lo que quieran, con $1 millón y todas esas cosas que han contado hasta el cansancio, si no fuera en otro país que no era Estados Unidos. O sea, si había otra
tecnología conveniente de esa potencia en algún otro aparato productivo que se pudiera imponer mundialmente. Bueno, Windows se impuso porque IBM la tomó como un sistema operativo para las PC. Es decir, que ahí estaba el del portaaviones, el que tenía los fierros que desarrollaba. Y no había ninguna posibilidad de que IBM en aquel momento tomara otros sistemas operativos que inexorablemente, porque Jauretche no solo tenía razón en la canción que nos pasó antes, sino que en esta historia de que nadie es adelantado a su tiempo, que en realidad las ideas se van construyendo en distintos aparatos productivos, en distintas sociedades, y seguramente en ese mismo momento en otros países había otro garage con 3 muchachos, 4 muchachos, que tal, pero claro, no había dónde imponerlo. Necesitabas IBM, IBM de ninguna manera iba a tomar un operativo francés o un sistema operativo inglés. Bueno, ahora argentino. tenés los chinos, ¿no? Que está toda la disputa. Bueno, pero los chinos es expuesto. Entonces la pregunta es, miren, casualmente Analítica es británica. Alguien puede pensar que los norteamericanos no hacen lo que hace Cambridge Analytica, pero ¿cómo no lo van a hacer? Pero es obvio que lo hacen, desde su aparato de inteligencia a todo lo que tienen que hacer. En realidad, en este proceso de concentración, incluso la discusión también es con los europeos, porque en ese momento, cuando surge este tema, surge el tema conjuntamente con el Brexit y una serie de cosas, y no está claro de qué lado se van a parar los ingleses, de si en su alianza histórica con los norteamericanos o si van a mantener dentro de Europa continental. Quizás en esta alianza con los norteamericanos lo de Cambridge se hubiese mantenido en un second best, ¿no? En un segundo nivel. Porque en el fondo no va a ir ninguno preso, no hay violación de ninguna. Lo que se hizo fue destruir la compañía en términos de valorización. Se la llevaron a audiencia, bla, bla, los tipos están libres, no es que ahí se violentó. Se construyó un espacio donde la compañía no pudo seguir trabajando, que era lo que buscaban. Solamente esta posibilidad de estar en la punta en este proceso productivo que tiene que ver con la informática y sus aplicaciones, en realidad como proceso productivo lo tienen los norteamericanos. Los rusos también, pero no en la escala que lo hacen los norteamericanos. Vos sabés que lo que vos planteás... Y lo de los chinos estará por verse. Porque ellos van detrás, digamos. Sí, estará por verse. Pero hay una resistencia, me refiero a que hay una resistencia de los chinos a incorporar las tecnologías norteamericanas. Digo, hay una disputa. Bueno, ahora está la pelea con 5G, que es otro reverso. Pero más que hablar de ese tema, yo quería traer dos cosas de la vieja época. La primera es que, hablando de esto que vos planteabas al principio, los franceses tenían una eficiente red de inteligencia que se llamaba Echelon, que hacía exactamente lo mismo. Navegaba, que fue conocida hace 10 años atrás o 15. Así que todas las potencias tenían su estructura, o sea, avalando lo que vos decís. Sí, claro. Y avalando también el hecho de que el que tiene más portaaviones se impone, como usando tus palabras. Hubo una lucha ideológica entre computación e informática. Informática es un término francés muchísimo más rico y más abarcativo que el computer science americano, que ata, digamos, la ciencia a la computadora. A la máquina. Ellos, incluso cuando vendían el software, lo vendían en unas cajas para el supermercado. Es decir, son más de esa mirada. Tangible. Informática dejó de ser lo que era la abstracción de lo que era la información, donde la computadora era la base, para transformarse en un reemplazo, y el ganador en la instalación de que la informática hoy son las computadoras. Entonces fue una larga pelea que yo en la Universidad Tecnológica tuve, porque tuve cuando se definían las carreras, cuando yo era estudiante, y terminó planteando, digamos, un camino que era la ingeniería en lugar del análisis de sistemas. Claro, la ingeniería en sistemas. La ingeniería del sistema, es decir, más cercado a los fierros, a la conexión a la computadora, que a la concepción de lo que pasa. Y no es posible castigar a Google y lo demás porque simplemente no hay una legislación que contemple ese nivel global. Que es supranacional. Que es supranacional. Vos sabés que nosotros... cuando tuvimos que plantearnos al inicio de nuestro gobierno el tema de las comunicaciones,
unos debates de los que daban vuelta por ahí era si esto tenía dueño o era anónimo. Y viste que se decía, no, pero Internet no es de nadie. Y los servidores sí son. Bueno, claro, y al final, no hace mucho tiempo, se planteó el tema de un lockout de los que te ofrecen Internet. Y estuvo a punto de un famoso martes negro, iba a ser SIM. Y después se dieron cuenta que los que adherían a eso y te quedaban sin Internet eran los dueños. Y entonces suspendieron la medida. Todo pasa finalmente por algunos servidores que algunos tienen. Y en esos servidores que algunos tienen empiezan a aparecer los propietarios y en eso te dicen por acá sí, por acá no. Claro, ese debate es un Y la información es poder, central. el que controla la información. Sí, y fíjate cómo justo con la emergencia de las naciones, hubo un replanteo extraordinario en China y en Rusia para reformular la topología de la red que hasta hace algunos años atrás iba a esa red común que fue manejada desde los poderes, utilizada por los poderes financieros, y que tanto Putin como los chinos se dieron cuenta que eso era una dependencia estructural en los fierros por donde pasan las cosas, Sí. que debía modificarse. Ujú. Han tenido un proceso de más de 10 años para hacer un Internet que ellos puedan dominar la topología dentro de su propio país. Pero no decían acá, ¿no había un proyecto para hacer un servidor nacional? Bueno, de hecho es uno de los objetivos. La posibilidad de que el pase y no pase esté en manos de los poderes nacionales. Ujú. Esto es lo que hoy se está transformando y parece que China y Rusia en ese sentido están marcando una tendencia que quizás tendría que ser mirada por muchos de nosotros, ¿no? Finalmente nos queda que opines qué dice nuestra plataforma sobre ese tema ahora, porque hablamos de lo que decía aquel momento y cómo fuimos evolucionando desde Clementina hasta acá. Y cuando viste la plataforma de lo que vamos a votar, ¿cuál fue tu lectura? Mirá, la plataforma que hay en el tema científico y tecnológico es casi un compromiso para llenar un formulario. Hay muy poco para discutir. Yo hice llegar a aquellos que le redactaron una nota muy crítica, porque en realidad no plantea ningún compromiso objetivo, sino que habla de generalidades que tienen que ver con cosas que todo el mundo acepta. Por ejemplo, que es maravilloso la sociedad de la información, que vamos a hacer con toda la inteligencia que tenemos a través de lo que hablamos antes, y que de ahí van a salir millones de dólares. Y yo terminé diciendo mi observación en este sentido: si nosotros compramos como alternativa lo que nos plantea el poder global, de hecho estamos sucumbiendo a él. Nosotros tenemos que plantear esto desde, como decía esta hermosa canción que escuchamos recién, desde nuestra propia mirada, porque si no, lo único que hacemos es alimentar lo que están Decime planteando. una cosa, Jorge, si yo busco la plataforma del 83 en la red, ¿la encuentro? Bueno, yo la tengo escaneada. Porque sería interesante hacer el ejercicio de comparar nuestra plataforma del 83 con lo que se escribió ahora. Porque daba por sentado, con nuestras diferencias internas, la existencia de la patria como ordenador del conjunto. No estaba en discusión. Y las categorías eran categorías profundamente nacionales, con un sesgo, con otro sesgo, pero eso no estaba en discusión en el peronismo. De ninguna manera había en el peronismo la posibilidad de pensar la plataforma desde otro lugar que no fuera el nacionalismo de inclusión, nacionalismo revolucionario o como... No había. Digamos, el nacionalismo... Estaba implícito. Pero claro, si no, estabas en otro lugar. Si eras socialdemócrata, tenías que estar con Alfonsín. No estabas... Este es un espacio bien clarito. Después tuvieron... Claro, no es un tema que no nos penetra, porque se nos van desordenando las categorías conceptuales. Por eso vamos a empezar a trabajar ahora, que tenemos algunas semanas y algunos meses de tiempo, vamos a empezar a pensar las categorías del nacionalismo de inclusión, porque somos los peronistas los que podemos pensar esto. Los demás son globalizadores o están en el nacionalismo de exclusión, que son las categorías europeas. Pero hay un solo pueblo nuevo, como nos enseñó su santidad, el pueblo mestizo, que tiene la obligación de pensar
esas categorías del nacionalismo de inclusión. Aquellos que reivindican a su pueblo como uno de los pueblos imprescindibles para que la casa común perdure, pero que no quiere avasallar a ningún otro pueblo y donde dice que todos los pueblos son necesarios. Desde tu nacionalismo aprendés a amar al resto de los pueblos, no a aniquilar al resto de los pueblos. En eso el peronismo tiene mucho para aportar. No creo que los socialdemócratas, bueno, los neoliberales y los liberales sabemos que no, pero no creo tampoco que los socialdemócratas, no creo que haya ninguna respuesta en el gobierno español, en el gobierno portugués, no creo que haya nada que nosotros tengamos, porque son categorías viejas. El peronismo, lo nuevo, mirá, viste que ahora empiezan a decir que lo de los ovnis parece que sí, parece que no, pero la Marina... hay que leer no... la noticia, ¿eh? Bueno, está bien, pero ojalá que sea, porque ¿sabes qué? Seguro son compañeros. Si existen esos extraterrestres, hay que ver. Pero digamos que hasta Juan Pablo II llegó a decir que podía ser capaz que lo existiera. ocultaron tanto tiempo porque tenían la peronvense. Bueno, pero te digo, mirá. Entonces por eso decían que no existía. Claro, Vos sabés que nuestra iglesia ya empezó a decir que por ahí existen otras. Sí, Lo dijo seguro. Juan Pablo II, dijo, pueden existir otras. Y nosotros decimos, si existen y están tecnológicamente más evolucionados y tienen algunos miles de años de más, no hay duda que viven en comunidad, no hay duda que viven en la comunidad organizada, no hay duda que son peronistas y en su idioma cantarán algo parecido a lo que cantamos nosotros. Así que nosotros vamos desde el peronismo... O sea, cuando es doctrina universal estamos diciendo de universo, todo el universo, el cosmos, de todo estamos el hablando universo, del cosmos. de todo lo existente. Y entonces le vamos a decir, mire, vamos a hacer estos aportes, vamos a hacer los aportes de construir las categorías conceptuales que permitan elaborar los marcos teóricos del cual se construye y se avanza en el conocimiento de lo que es el nacionalismo de inclusión. Desde lo profundo de un pueblo mestizo, de un pueblo americano, donde el pueblo argentino es un representante cabal, al punto que no solo hicimos Perón y Eva y Maradona, ahora tenemos el Papa. No es poca cosa para un pueblo nuevo y mestizo como el nuestro. Así que ese va a ser nuestro aporte en estas semanas y meses, mientras Alberto, al cual vamos a votar, va desarrollando su plan de gobierno, que en algún momento lo van a obligatoriamente explicitar. Nosotros somos de la vieja guardia cuando decía, ese contrato, que es la manera de hacer política, que es decir, hago política porque voy a hacer esto, se cumple. No que voy a decir, no digo o no me condoler, porque esa manera de hacer política es una manera muy extraña. No está en discusión lo que vamos a votar, está en discusión cómo va a gobernar y si va a gobernar el peronismo. Y nosotros observaremos y iremos programa por programa tomando nota de las decisiones que se toman. Y sobre esa base opinaremos. Muchas gracias, mi querido Jorge. Nos has desasnado y te vamos a tener en otros programas. ¿No, Guitia? Por supuesto. Muchas gracias. ¿Con quién hicimos este programa? Y con Fernando Molgaray, con Flor Moleno, con Julia Mendoza, con Emiliano Villa y, bueno, nuestra operadora de siempre, nuestra querida Gabriela Chemaifach. Porque es rumana. Por Vimen Romaneste, ¿está? Pero además quería mandar un saludo al compañero de Vido, especial que... Nos mandó una carta muy interesante, ¿no? Sí, sí. ¿Qué decía esa carta? 2 minutos, ¿qué decía? Ha publicado una carta... Una carta donde decía, a los que nos niegan, a los que dicen que no hay presos políticos, a los que nos ningunean, a los que no nos bajaron a defender, a los que arrugaron, le digo, no tengo ningún problema, seguiremos estando presos, pero seguiremos luchando por una patria justa que incluya a todos sus hijos. Se acordó de Macri y se acordó de los nuestros también. Sí. Y porque la verdad que tenemos los que metieron la mano en el barro en el gobierno anterior, porque ahora todos quieren ser arquitectos egipcios, todos quieren dedicarse a ser decoradores de interiores, todos quieren elegir los colores de la habitación, pero para hacer los colores de la habitación, primero hay que hacer el pozo, y cuando haces el pozo donde metés los cimientos te embarrás, y cuando te embarrás parece que no te invitan a la fiesta, y al contrario, parece que estás preso. Claro, si no hay proyecto colectivo, el problema
es quién se va a embarrar, porque si los que se embarraron terminaron presos, no sea cuestión que ahora todos quieren ser prolijitos. Por eso lo hablamos en el próximo programa. Le mando un Pero fuerte saludos abrazo a todos los peronista, a todos compañeros los y compañeras que están presos. y sobre todo a los que están en NACA. Y bueno, nosotros lo Milagro vamos a seguir. Sala sí. y todos los compañeros. Nosotros lo vamos a seguir. También. Nosotros lo vamos a seguir visitando. Porque un abrazo fraternal a los compañeros presos, sobre todo un doble abrazo fraternal. Y si alguno se olvida de ellos, no lo va a visitar, qué sé yo, bueno, allá con su conciencia de compañero. Nos vemos, hasta la próxima, gracias.